Bien, regresamos con la profesora Elsa del Castillo, decana de la Escuela de Posgrado de la Universidad del Pacífico, para hablar sobre responsabilidad social. Elsa, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros en el programa. Muy buenas noches, encantada. Es Bien. un tema importante. Sin duda. Bueno, acaba de culminar el CADE, hace unos cuantos días, el CADE de Ejecutivos, esta reunión donde se juntan la gran mayoría de empresarios y gestores de la actividad privada. Y uno de los temas centrales fue justamente la responsabilidad social. Cuéntanos un poco desde tu visión educada, ¿cuál es el estado actual de la responsabilidad social en el Perú? Mira, yo creo que una palabra que la describiría muy bien es la heterogeneidad que uno puede encontrar en el desarrollo de la responsabilidad social en las empresas. Hay estudios que te muestran que hay sectores muy avanzados y por otro lado tienes sectores donde el concepto todavía ni siquiera es claro y entonces hay que trabajar mucho para que tengan una visión integral de lo que es la responsabilidad social. O sea, ¿tú consideras que el desarrollo está supeditado de alguna manera a la industria, no a la mentalidad del líder o del gerente o del dueño de la empresa? Sí, es una mezcla. Mira, por un lado es este líder de la empresa tiene que creer que el rol de la empresa va más allá del tema económico e involucra temas sociales y temas ambientales. Pero por otro lado, los sectores viven presiones y las presiones externas en materia de responsabilidad social son muy relevantes. Estos famosos grupos de interés o stakeholders ejercen presión. Y en el caso de las empresas peruanas encontramos que hay muchas empresas que son reactivas, por lo tanto la presión que ejerce la sociedad civil es importante. Entonces, si uno tuviera que apostar, apostaría que las industrias extractivas son las que están a la cabeza de la responsabilidad social, más o menos. Mira, han aprendido muchísimo, han aprendido que tienen que ser de alguna manera planificadoras de sus relaciones antes incluso de llegar a operar, han aprendido que estos conflictos hacen que los negocios se pierdan. Y se han tecnificado en el tema y efectivamente uno encuentra una serie de programas muy sistemáticos que están operando en las mejores industrias mineras. Hay industrias mineras que tienen muy evolucionado el manejo de la responsabilidad social. Ahora, uno mira la conflictividad local, mira el alto grado, lamentablemente, de rechazo que tiene el empresariado en la gran mayoría de encuestas, ve por otro lado todo este desarrollo que hay efectivamente, como tú lo mencionas, en responsabilidad social y ve que no empata. ¿Cuál es el problema ahí? ¿Hacen muy poco o ya lo que hacen no es percibido como positivo por parte de la población? ¿Hay demandas que sobrepasan la realidad de lo que podría ser la oferta? ¿Cuál es el problema central? Es una mezcla, te diría yo. Como en toda relación de confianza, la tienes que construir bien desde el principio. Y cuando la confianza se rompe, te puede costar muchísimos años borrar una pequeña situación de conflicto que ha sido conocida por todo el mundo. Y no pasa solo en la minería, pasa en el consumo masivo, un pequeño escándalo con un tipo de producto y el consumidor se acuerda 10 años de lo que pasó y vuelve a contar la anécdota de lo que le sucedió a la empresa A o a la empresa B. Eso por un lado. Por otro lado, si hay un estado ausente, también es cierto que se le carga a la empresa con responsabilidades que no necesariamente va a poder atender. Entonces, la clave está en la articulación de los actores, por un lado. Tenemos una sociedad civil que tiene que cumplir su rol, un Estado que tiene que cumplir su rol y una empresa que tiene que incorporarse en ese modelo para articular esfuerzos. Si esto no sucede, tenemos empresas presionadas, tenemos comunidades insatisfechas, tenemos consumidores que nunca le van a creer a la empresa que está siendo honesta con sus planteamientos. Nos falta educación, diría yo. Nos falta educación para que podamos, como distintos actores, integrarnos y tener un rol de responsabilidad social como país, no solo responsabilidad social empresarial, ¿no? Ahora, uno habla con los empresarios y ellos, no los líderes gremiales, sino el empresario común, una de las grandes quejas es, mira, yo pago mis impuestos, doy trabajo, brindo productos de alta calidad y de bajo precio, con lo cual beneficio a miles de personas, y encima el Estado no me da pues ni siquiera un espaldarazo, ¿no? o me otorga un mínimo de credibilidad respecto a lo que se está haciendo por reducir la pobreza, por reducir la inequidad, cosas que están evidentemente relacionadas al crecimiento económico ligado a la parte empresarial. ¿Qué tan justa te parece a ti esta visión? Mira, creo que tenemos que dejar el tema de llorar sobre leche derramada. Para las empresas la responsabilidad social es estratégica.
Cuando uno enfoca bien el concepto de responsabilidad social, está alineando una serie de recursos que van a servir para que esta empresa sea más competitiva. Si trabajamos con proveedores y desarrollamos capacidades, mejoramos nuestra oferta. Si trabajamos con los consumidores y los educamos, tendremos más consumo en el futuro. Si trabajamos con los trabajadores y tenemos buenas prácticas laborales, vamos a tener mayor productividad. Esa es la manera en que hay que mirar la responsabilidad social. Estamos hablando de gestión. Pero una persona debatiría diciendo, pero eso es una visión utilitarista de la responsabilidad social. En el fondo no está siendo entonces una buena persona socialmente hablando, sino lo que estás es buscando que tu negocio camine de una manera más fácil, sencilla, sin tantas barreras. ¿Eso también, digamos, es válido o tú dirías, no, mira, la responsabilidad social es algo que tiene que ser más allá de la responsabilidad de una Mira, empresa? en realidad es un tema filosófico, es cierto. Pero cuando tú hablas con una empresa tienes que entrar a trabajar la lógica de la empresa. Si tú generas relaciones ganar-ganar, en realidad eso es totalmente legítimo. Tú te beneficias, pero beneficias a la sociedad con tus programas sociales, con tus buenas prácticas laborales. En realidad, si la relación es ganar-ganar y de alguna manera hay un balance en esta relación, no tendría por qué ser un pecado hablar de una responsabilidad social que está buscando un beneficio también para la empresa. Correcto. Ahora, siendo decana de una escuela de posgrado, ustedes son los primeros en brindarle a lo que vienen a ser los ejecutivos modernos una visión de responsabilidad social y eso se reconoce. ¿Qué hacemos con el 75% de la población económicamente activa, que es básicamente informal y que también tiene una responsabilidad con el país, que es por lo menos actuar dentro de los marcos formales, tratar de contaminar y ensuciar lo menos posible, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Cómo crees que se puede trasladar este concepto a esa población empresarial también? Sí, no nos olvidemos que más del 98% de esta población empresarial es la pequeña empresa, ¿no? La pequeña o mediana empresa es muy importante en el país. Yo te diría lo siguiente, hay que trabajar con los líderes. Yo creo que se trata de cambiar estas mentalidades. Yo creo mucho en los jóvenes. Los jóvenes hoy día te hablan de una manera distinta, tienen una visión distinta del país. Y esos son los mismos jóvenes que tenemos en la zona rural y que podemos tener en ciudades como Lima. Si esos jóvenes tienen la mentalidad de trabajar generando impactos positivos, vamos a ir cambiando las cosas. Es un tema de cultura, hay que trabajar mucho el tema de cultura. ¿Y el vendedor en ese caso quién tendría que ser? ¿La alcaldía, el gobierno central, el gobierno regional? Porque claramente las escuelas de negocios no llegan a ese espacio. Sí, en realidad tenemos que empezar por los colegios, te diría yo. Estamos formando niños con una conciencia ambiental distinta y eso lo puede uno ver en los niños. Se nota. El tema social también tiene que llegar al diálogo con los niños. Estos niños serán jóvenes, manejarán sus propias empresas. Hay ejemplos lindos de emprendedores que están haciendo proyectos porque tienen esa motivación por cambiar a su país y simplemente trabajan a pequeña escala, pero con una manera de ver el sentido de su rol en la sociedad muy distinto al de nuestras generaciones, que no ha sido educada en este tipo de entornos y con este tipo de temas, ¿no? Habría que revisar la currícula porque efectivamente se puede hacer un curso sobre empresarialidad, ¿no? Emprendimiento y responsabilidad hacia con la sociedad en el mismo. En cuanto a los colegios, ¿tú has visto algún desarrollo de eso? Bueno, hay. En realidad el problema es que hay en estos colegios privados donde hay prácticas muy avanzadas y uno puede ver claramente niños que no pueden concebir el no reciclar, que participan en elaboración de desayunos, pero es cuestión de llevar un buen programa e ir avanzando a nivel de ciudades piloto que luego se puedan replicar. Yo creo que la formación de líderes en las comunidades, traer esos líderes, darles formación y luego devolverlos a esas comunidades para que ellos multipliquen el impacto, es una forma de ir trasladando el concepto a ciudades y luego a pueblos, ¿no? Excelente, ojalá alguien tome nota de esas ideas. Te agradezco mucho, Elsa, por tu visita. Yo encantada. Muchísimas gracias. Bien, vamos a una pausa, regresamos.